nuestro contexto principal nos sigue dando un error que dice que no estamos implementando el miembro de la interfaz y unidad de trabajo completar. Si nos vamos al contexto de unidad de trabajo, ese método no está aquí. Pero como este contrato implementa el contrato de unidad de trabajo que está en el dominio, nos obliga a implementar el método completar. Entonces para eso vamos a agregar completar. ¿Y qué necesitamos? Que esto devuelva el guardar cambios. Recuerden que cuando trabajamos directamente con Entity Framework y modificábamos una entidad o agregamos una nueva entidad, siempre hacíamos el save change al final del método. Aquí lo vamos a hacer en este método, completar. Este es el que se va a encargar de guardar los cambios. Y nuestros bien conocidos override void, que al crear el método place loading y model builder .conventions.remove pluralizing table name conventions y vamos a borrar también eso, que no borre el 1 a 1 y el muchos a muchos como casquete. Entonces ya estamos implementando todos los métodos de nuestros contratos. Entonces nuestro contexto ya está listo. Hay que recordar agregar en nuestro dominio contratos, nada que ver dominio contratos, en nuestros datos persistencia core, en el app-config el connection string a nuestra base de datos. Default connection se tiene que llamar exactamente igual a como está en el contexto, ¿cierto? Default connection, nuestro servidor, cómo se llama la base de datos y los parámetros que hemos visto ya en repetidas ocasiones. Entity Framework como package y está listo nuestra persistencia. Repositorios. Recuerden que aquí dije que va a estar los repositorios que van a definir el comportamiento de nuestros repositorios. Para ello vamos a agregar una clase que se va a llamar repositorio base, que si se dan cuenta es la clase que va a implementar nuestro contrato repositorio base, ¿cierto? Y repositorio base es el contrato, repositorio base es quien implementa ese contrato. Y si recuerdan, este contrato recibe una entidad genérica, la cual nuestro
repositorio base también tiene que recibir, y vamos a decir que la entidad es una clase. Pero nos da error. ¿Por qué? Porque no hemos agregado la referencia. Entonces vamos a agregar la referencia a datos persistencia core y a dominio core. Además, también le vamos a agregar Entity Framework al proyecto datos persistencia repositorios. Install package entity framework. Using datos persistencia.core using dominio.core. Vamos a agregar al final y expresiones. Contratos. Nuestro repositorio base implementa la interfaz y repositorio base, ¿cierto? Y nuestra interfaz y repositorio base tiene una unidad de trabajo adentro. Pero como no queremos exponer que el proyecto repositorio base vea al dominio directamente por medio de la conexión, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro y contexto unidad de trabajo, ¿cierto? El repositorio base implementa la interfaz o una propiedad de interfaz y unidad de trabajo. Tenemos nuestro contrato y contexto unidad de trabajo que implementa la interfaz y unidad de trabajo. Entonces, en nuestro repositorio base vamos a agregar una y contexto unidad de trabajo que a su vez es como una unidad de trabajo porque implementa la unidad de trabajo. Y esto es para llamar a la conexión. Generamos la propiedad. ¿Y qué retornamos? Nuestra unidad de trabajo. Constructor. Recibe el contexto de unidad de trabajo. Y se lo pasamos al atributo, ¿cierto? El que recibe el parámetro se lo pasamos a ese atributo. Esto es que recibe una interfaz para que el framework decida cuándo se instancia. Recuerden, Unity, lo que vimos en la clase del miércoles. Cuando hagamos inversión de control, el framework es el que decide cuándo se implementa esa instancia.
¿Qué tenemos que implementar? ¿Por qué nos está reclamando? Obtener, obtener todas, buscar singular default, agregar, eliminar. Entonces, repositorio base, voy a copiar todos los métodos, ¿cierto? Y empezamos. Voy a copiar aquí, pego, 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 pego. Nuestros métodos son públicos, necesitamos que lo puedan replicar los hijos de esta entidad. Obtener. El obtener va a ser un return de la unidad de trabajo. Set, quiero decirle qué entidad, que es la que llega por parámetros, ¿cierto? Esa entidad es la que me llega cuando implementa esta clase, cuando herede esta clase. La que me llegue puede ser cualquiera, casa, auto, inmobiliaria o cualquier objeto que estemos ocupando. Y quiero buscar por ID. Unidad de trabajo. Lo mismo. Como es genérico, este repositorio es genérico para cualquier tipo de entidad de dominio, le digo que la que me llegue la setee, y como quiero retornar una lista completa, retorno la lista completa. Me faltó uno. Buscar todo. Faltó un método que es solo el buscar. Sí, falta el método que es solo este para buscar un elemento. No, otra vez. Esto busca un elemento, o sea, la lista de elementos que coincidan con nuestro rango de búsqueda, y este busca 1. Lista 1. Lista. Esto voy a copiar, pegar. Este buscar que busca una lista de elementos que va a retornar la unidad de trabajo, se dio la entidad y le pasamos nuestro parámetro de búsqueda. Singular default, retorno la unidad de trabajo, seteamos la entidad que puede ser cualquiera, singular default, y le pasamos los filtros de búsqueda. Y esto no es un enumerable, es solo un objeto. Agregar unidad de trabajo, set, queremos setear la entidad, y tal como lo hemos hecho con Entity Framework, agregamos la entidad. Al eliminar lo mismo, ¿qué quiero eliminar? ¿De qué tabla? De esa tabla. Remover la entidad que llegue por parámetro. Y por último nos reclama por dispose, el método dispose.
que no está aquí, pero está implementando esa interfaz. Entonces, public void dispose. ¿Y de qué le vamos a hacer dispose? A la unidad de trabajo. Creo que me comí una llave. Entonces ahí están nuestros métodos implementados, los mismos que están en nuestro contrato de repositorio base. Vamos a limpiar los using y terminamos con el repositorio base. Implementación. En nuestro proyecto de implementación vamos a agregar Entity Framework y vamos a aprovechar mejor el tiro de en nuestros utilitarios IOC agregarlo porque lo vamos a ocupar en implementación. Vamos a instalar en utilitarios IOC Unity. Automapper, y ya lo hemos usado, un viejo conocido. Me equivoqué, lo instalé donde no debía. Vamos a desinstalarlo. Lo instalé en datos, persistencia e implementación. Ya, ahí sí. Lo vamos a instalar en utilitarios IOC, perdón. Install package Unity. Ahí sí. Y Automapper. Entonces agrego Automapper y Unity. Y eso lo agrega como componente de Unity. Entonces una vez que instalamos los packages, vamos a empezar a agregar, a preparar nuestros utilitarios. Vamos a agregar una clase mapper ¿cierto? Viejo conocido, mapper initializer, y además vamos a agregar referencias de proyecto aplicación core. Using no lo logro ver. No veo aplicación porque no tengo nada en aplicación core.
aplicación core. Clases. Vamos a agregar nuevo elemento, clase, casa DTO, public, y le vamos a agregar las mismas propiedades que están en el dominio. System Component Model, Data Annotation, ¿cierto? Limpiamos. Y vamos a agregar en la carpeta Mapper el Mapper Profile, y vamos a tener que agregar en datos aplicación core automapper.